Bueno, esta mañana tenemos el placer de compartir con Emilio Galván. Él es director del FEDA, el Fondo de Especial de Desarrollo Agropecuario. Buen día, Emilio. Bienvenido. Buen día y muchas bendiciones a los tres y al pueblo dominicano. Bienvenido. Muy contento de estar aquí. Muchas gracias. Igual nosotros. ¿Cómo anda el FEDA? Bien, el FEDA anda muy bien. Hemos logrado, yo tengo ya 3 años dirigiéndolo, hacer una renovación. Es una institución antigua, tiene unos 50 y algo de años, fundada en el 73. Y nosotros pues logramos levantarla de nuevo en el sentido de su estructura y sobre todo darle una renovación, adaptarla a los nuevos tiempos. Nosotros desde que venimos estudiando el sector agropecuario, yo tengo ya muchos años, me gustó que estuvieran hablando, por ejemplo, de temas como la fiebre aftosa, y yo soy un promotor, defensor del sector agropecuario. Hemos visto que las instituciones del sector se fundaron hace muchos años, obviamente. El sector es el primer sector de la economía. Entonces nuestras instituciones tienen una larga data y entonces hay que adaptarla a los nuevos tiempos. A eso me dediqué en la institución y le he tratado de conducir hacia una, digamos, adaptación a lo que son los tiempos modernos de la República Dominicana, porque otros países están un poco más adelantados en cuanto a la tecnología. Ya estamos viendo cómo se está hablando básicamente de inteligencia artificial en el mundo, pero bueno, hasta ahí no hemos llegado, pero sí en el momento actual en que vive la agricultura de la República Dominicana, que además es un momento muy positivo. El FEDA ha operado, tú me corregirás si estoy equivocado, como una especie de banco agrícola para el productor más vulnerable, el que menos posibilidad tiene de presentar las garantías que requiere, digamos, un banco como el Banco Agrícola. Entonces, a partir de ahí, ¿cuáles serían, digamos, la cartera que ustedes manejan? Sí. ¿Y cuál es, y si lo miden, la tasa de retorno? No, la tasa de morosidad. Sí. ¿Qué tanto ustedes cobran cuando prestan? Si es que prestan, sí, porque hay partes que son asistidas, ¿verdad? Pero realmente son préstamos. ¿Cómo está la morosidad de la gente que ustedes asisten? Bueno, la transformación del FEDA en eso fue a partir del año 2012. Voy a explicar un poquito de eso, pero voy a volver atrás en el sentido de que la idea del FEDA era canalizar fondos que no se podían canalizar por el Banco Agrícola, no solo por el tema del tamaño del productor, sino por la naturaleza de un banco. O sea, hay que entender que los bancos tienen unas características en el mundo entero de su fundación, allá en Venecia, en Florencia, y tienen unas características y unas reglas que cumplir. Los bancos tienen que guardar unos niveles, digamos, de austeridad y de regulaciones que, gracias a Dios, República Dominicana fueron aumentadas a partir de la crisis del año 2003 y la Ley Monetaria y Financiera le establece una serie de normas mucho más estrictas en cuanto a su intervención. Juega un rol importante el financiamiento a través de los bancos, juega un rol importante, pero hay toda una parte de la población vulnerable o una parte de los proyectos, vamos a decirlo así, que no hay forma de financiar o de canalizarlos vía los bancos. Y por eso fue Balaguer que creó el FEDA a partir del Banco Agrícola. El FEDA es una modificación de la ley del Banco Agrícola. Incluso la ley del FEDA no es más que una modificación de la ley del Banco Agrícola. Entonces, su objetivo principal no era en ese momento financiar, era realmente canalizar fondos a nivel de inversión pública. ¿De ayuda? No, de inversión pública, por ejemplo, construir un canal de riego, construir un centro de acopio, o sea, era un... Eso no iba al productor, eso iba digamos, no directamente al productor, sino a la comunidad. Iba al sector agropecuario. Exactamente, en esa época iba el sector agropecuario. Después, a partir del 2012, se entiende que ya el sector ha ido avanzando y entonces se crea una estructura para canalizar fondos tipo financiamiento, y voy a explicar el mecanismo, hacia las asociaciones y cooperativas, lo cual es una idea interesante, pero cometieron un error que también lo voy a explicar al final. Entonces, se transforma el FEDA para canalizar fondos entonces en forma de financiamiento. ¿Cómo se financia? No son financiamientos per se, son de transmisiones o, digamos, transferencia de fondos públicos que se convierten en financiamiento porque se inscriben en el Banco Agrícola. Prácticamente es como si fuera una transferencia indirecta al Banco Agrícola. Pero hay donaciones también. Sí, claro, no, también hay una parte importante que donaciones, claro que sí. Pero en el caso del financiamiento, lo que se hace es que se agota un procedimiento legal que existe en el Estado Dominicano para el Estado transferir a organizaciones, porque no se trata de financiamientos individuales, aunque lamentablemente se cometieron algunos errores, muchos errores en el pasado. Y, por ejemplo, un error era, que yo no lo he practicado, era
tomar la asociación y prestarle a los miembros a través de la asociación, darle el dinero a la asociación y entonces que la asociación o la cooperativa le preste a los miembros. Eso parece bonito, eso parece ideal, pero tiene un problema grave. Las asociaciones y cooperativas, sobre todo las asociaciones, las cooperativas pudieran ser, si se fueran fortalecidas, no tienen la estructura de cobro ni de crédito para usted cobrarle a su mismo socio. Y mucho menos cuando el presidente de entonces decía, métanle 100 más. Llegaban los motoconchos, llegaban los obreros, llegaba todo el mundo, se metía, sí. Y entonces después que se recibía el dinero, se salía de la asociación. Ah, no, ya yo no soy parte de la asociación porque las asociaciones son voluntarias. Entonces, fue un error, una política equivocada, prestarle al individuo a través de la asociación, porque al final debilita la asociación. Tú pareces fortalecerla, le está prestando a la asociación, pero al final, cuando el individuo toma el dinero, entonces muy pocos le pagan a la asociación y entonces la asociación se queda debiendo. Por eso tenemos un problema de cobro. Pero el hecho es que el FEDA lo que hace es que transfiere fondos a las organizaciones a través de la transferencia de fondos que hace el Estado, tipo ONG, tipo ONG, pero tiene una particularidad muy interesante que a través de un convenio con el Banco Agrícola que tenemos, obviamente, con la gran relación que existe entre el FEDA y el Banco Agrícola históricamente, entonces esa transferencia la registramos como un préstamo y la asociación se queda abonando a ese préstamo como unos fondos administrados, se convierten en fondos administrados. Esa es una idea inteligente. ¿Por qué? Porque en realidad, aunque esos fondos puedan ser subsidiados, y de hecho ahora voy a explicar cómo nosotros hemos logrado cosas, la idea de prestarlo no es mala idea. ¿Por qué? Porque cuando tú donas, cuando tú prestas, la diferencia es que cuando tú donas, ya tú te desvinculas del proceso. Sí. Y prácticamente tú le entregas los recursos y no tienes la posibilidad de controlar el proceso y darle supervisión. Cuando tú financias, aunque sea una tasa muy bajita, tú creas un espíritu de compromiso y tú creas una compenetración y una vinculación. Entonces nosotros lo que hacemos es que lo supervisamos, lo vigilamos, lo manejamos hasta llevarlo a un punto de éxito. Porque nosotros estamos trabajando con grupos y esos grupos hay que ayudarlos. Y nosotros tenemos un gran mecanismo de diferentes estructuras para ayudarlos y entonces lo que hacemos es un crédito supervisado. ¿Qué pasó? Que aunque la idea era buena, se cometieron errores, entre ellos que no se estructuró una verdadera política de crédito al desarrollo. ¿Por qué? Porque los créditos, ¿verdad? Que son créditos, digamos, son créditos secundarios, se convierten en créditos, se daban a 7 años y a una tasa de interés. ¿Qué pasaba? Que como son asociaciones, necesitan esos financiamientos porque realmente son proyectos importantes, lo que nosotros financiamos, no son proyectos rentables al primer momento. Incluso tienen más rentabilidad social que rentabilidad económica. Es fomentar el desarrollo de las comunidades más pobres. Déjame terminar. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Fácil. Lo pusimos todo a 20 años y a tasa cero. ¿Por qué? Porque el FEDA, como no es un organismo de financiamiento, no necesita intereses, recibe fondos del Estado y tampoco necesitamos nosotros un periodo corto porque nosotros no vamos a, aunque recibimos los fondos y los reutilizamos, no debemos exprimir al productor. Entonces, de ahora en adelante, todos los préstamos son 20 años, tasa cero, y las asociaciones tendrán... ¿Desde cuándo? Desde la gestión mía, prácticamente 2023 comenzamos esa iniciativa. ¿Y han podido, perdóname, sí, eso ha aumentado la cobranza. No, han podido renegociar los anteriores. Exactamente, entonces hicimos también una amnistía, porque la tasa que había, que era un 5%, no era tan alta, pero los periodos no son consistentes con la producción agropecuaria. La producción agropecuaria en el mundo entero es subsidiada. Entonces, ¿cómo va a ser que le diéramos 5 años para pagar cosas que poquito a poco lo pueden pagar y lo van a pagar, pero es más justo y más fácil y más manejable pagarlo en 20 años? Eso logramos. Emilio, el FEDA tuvo muy ligado desde el inicio del programa de la visita sorpresa. Sí. ¿Qué queda de eso? Sí, bueno, el FEDA fue parte de la visita sorpresa, aunque lamentablemente, hay que decirlo, lo convirtieron como si fuera en la pantalla, la visita sorpresa. O sea, se dio una impresión de que las visitas sorpresas fueron por el FEDA. Nosotros estudiamos todo ese proceso, fueron 1.442 acciones, no necesariamente proyectos, ellos le llamaban proyectos, pero después buscamos y los proyectos no existían, eran acciones. De esas, una parte eran agrícolas y otra parte eran obras. Y una parte realmente se ejecutó, una parte grande se ejecutaron 13.000 millones de pesos a través de la visita sorpresa, a través del FEDA. A través de la visita sorpresa fueron 51.000 millones, pero
una parte fueron obras. Por ejemplo, la presa de las Dos Bocas, que está en San Juan, que por cierto tiene problemas, tiene un problema de construcción. Esa presa se hizo a través de la visita sorpresa, la hizo EGI, pero se enmarca dentro de los compromisos de la visita sorpresa. Nosotros las estudiamos, lamentablemente, obviamente, hay que decirlo, la pandemia le dio un golpe duro, porque fue en el medio de la pandemia que se desarrolló todo, porque el gobierno de Danilo terminó con la pandemia, y errores que se cometieron durante el proceso hicieron que muchos de los proyectos no funcionaban bien. Incluso uno de esos errores fue el tema de la política de crédito, que no fue la correcta, porque si tú vas a prestar a una cooperativa, una asociación, préstala a 20 años. ¿Por qué a 5 años? O sea, ya con la cuota altísima, ya el proyecto no se hace rentable. También hubo mucha improvisación. Esa idea de visita sorpresa no es correcta, porque los procesos económicos de desarrollo no se pueden hacer a petición. Pero fue un modelo. Fue un modelo que venían hasta del extranjero. Sí, pero eso es publicidad. Fue un modelo equivocado. La idea de apoyar al sector agropecuario es buena, pero esa no es la forma. Digamos si tú quitas esa parte de la forma, yo te diría, el fenómeno, la idea de crear cooperativas, asociar a las comunidades y a partir de ahí apoyar proyectos de las comunidades, eso parece una buena idea. Sí. De eso, lo que manejó el FEDA, ¿qué ha resultado al día de hoy? No en dinero, digamos, en sentido general, ¿qué parte, qué porcentaje, cuántos proyectos de esos han salido, se mantienen todavía hoy día? En el FEDA fueron ejecutados esos 1.400, 567, 568. Ayer yo estuve en uno precisamente en Sabana Grande, Boyá, que lamento que no esté Luisín, porque yo disfruté muchísimo, están en fiestas patronales. Ayuda a la gente del Berrinche por ahí, que no tienen documentos, muchos dicen. ¿Dónde está eso? En el Berrinche, una comunidad. No tiene que ver con documentos. Pero para que lo que me pidieron, por cierto, aprovecho para decirlo. No, dominicano. El tema de la titulación que hay que resolver allá, eso fue lo que más me pidieron los agricultores. Y voy a canalizar. Entonces, de esos 1.400... 563 fueron del FEDA, una parte donado, otra parte financiado. En realidad, cuando hicimos la evaluación del FEDA, había un 10% funcionando. Oigan bien, un 10%. Es muy poco. Es muy poco, porque había errores de concepción. Lo primero que había era eso que te digo, esa improvisación. La política agrícola y la política del Estado no puede ser a improvisar, no puede ser sorpresa. Tiene que ser una planificación. Eso es sorpresa solamente para la prensa. Eso nunca fue sorpresa. Ellos tienen cosas antes en realidad la armaban poco tiempo y la armaban a petición de los agricultores. Pero hubo productos no tradicionales que se ayudaron. Sí. Y no está mala idea, pero si tú no creas la cultura y tú no tienes los estudios correspondientes, para poner un ejemplo que no fue del FEDA, en Monteplata, aprovechando que estamos hablando de Sabana Grande, Boyá, que abrazo a todo el pueblo de Sabana, que estábamos ayer, bueno, muy entusiastas. En Monteplata, esa visita sorpresa generaron, supuestamente eran 3 ingenios, eran ingenios paneleros. Sí, oigan bien, ¿ustedes se acuerdan de eso? Sí, fue Danilo San José de los Llanos, señores. Había uno en Atomayor también. No, sí, pero Atomayor es viejo y no es de ese proceso, es del Atomayor, es de azúcar. Está parado, se llama el Pingamosa. Que la idea es trasladarlo o ponerlo funcional, es uno de nuestros sueños. Yo soy de Atomayor, por cierto. Señores, construyeron un ingenio, eran 3. Gastaron 500 millones de pesos. Cometieron muchísimos errores, errores gravísimos, porque ni siquiera era llave en mano. O sea, la licitación ni siquiera fue llave en mano, por parte. Óigame bien, cómo se construye una industria por parte, que eso tiene riesgo altísimo. Todavía no se ha podido abrir. Oigan bien, entonces hacen el estudio, después que invierten los 500 millones con una compañía de la India y una de Colombia, se dan cuenta que el mercado de panelas no funciona. Pero lo mismo pasó con los conejos. Comenzó el presidente Danilo, y me da mucha pena que se haya metido en eso, a fomentar granjas de conejos en un país que no come conejos. Y para exportar no se podía. Señores, la cultura de exportación de un país se desarrolla con mucho tiempo. Y yo más o menos que conozco la experiencia, por ejemplo, del banano, que es nuestro sector número 1 de exportación. Eso es lo europeo que vinieron a montar eso. O sea, ni siquiera nosotros los dominicanos hemos desarrollado. No tenemos problema ahora con el mango, por ejemplo, porque lo hemos hecho nosotros. El tema es exportación. ¿Hay problema con el mango? Sí, es un exceso de mango. Nosotros tenemos mango que... ¿Exceso de mango? Exceso de mango en República Dominicana, porque hemos crecido demasiado. Baní, sobre todo la capital del mango, ¿Eso de San Cristóbal? Bueno, San Cristóbal es la cuna. Exactamente. Pero San Cristóbal llueve mucho y el mango no le gusta el agua. Pero entonces nosotros pusimos tanto mango que ustedes ven que todos los años perdemos una cantidad enorme de mango porque
ya el mercado está saturado. Y el orégano. Pero Haití funciona bien con lo amargo. Sí, pero en Haití funciona bien con los mangos. Y lo montaron los haitianos. Por muchas razones, pero sobre todo Haití, acuérdate que la producción tiene que ser como el 10% de la de aquí. O sea, República Dominicana ha crecido el mango increíblemente. En este momento son como 30 millones de dólares que se exportan cuando comenzamos con 2 y 3 millones. El orégano, se hacía aceite de orégano, el cazabe Monción. Casi todo eso fracasó. Lamentablemente, sí. Como te digo, el 90% de esos proyectos fracasaron. Ahora, nuestro presidente, que ustedes lo saben... Usted está haciendo algo para rescatar parte de eso. Todo. Nosotros estamos enfocados, miren, no tenemos la capacidad, porque hay que decirlo, 500 historias diferentes no son fáciles de rescatar. Pero nosotros hemos hecho un esfuerzo con pocos recursos para rescatar. Hemos rescatado más de 60 de esos proyectos y seguiremos rescatando. En estos años nos enfocaremos mucho más porque también hay que decirlo, nosotros teníamos que enfocar el FED a sus verdaderas funciones. Entonces, ¿qué hicimos? Que nos fuimos a desarrollar proyectos rentables. Si nos hubiéramos quedado solamente rescatando esos proyectos, esas historias tristes, que la mayoría son historias tristes, porque las asociaciones se desbarataron, los proyectos no existen, las granjas están quebradas. Por ejemplo, 20 granjas porcinas. No son 20, son como 10 granjas porcinas, todas cerradas, por la fiebre y por la conceptualización. ¿Cómo tú? Había muchos proyectos de mujeres. Los de mujeres... En Puerto Plata. Los de mujeres de Puerto Plata funcionan bien, los de cacao y chocolate nosotros los hemos apoyado. Realmente hay algunos que funcionan bien. Si los proyectos de la visita sorpresa se hubieran hecho estudios antes de hacerlo y se hubieran hecho sin esa política de que entrenle 100 más o se hubieran hecho sin tergiversar las cosas, usted puede estar seguro que la mayoría hubieran funcionado. Nosotros hemos ejecutado, por cierto, porque no nos dedicamos a rescatar esos proyectos solamente, unos 149 pequeños proyectos similares a eso. Y yo invito a la población a verlos. 149 proyectos. 149 la gestión mía. ¿Cómo está el vino de Neiva? El vino de Neiva es uno de los proyectos de nosotros, por cierto. Un cafecito. Sí, una cosa, de esos 149, sí. ¿Qué diferente están haciendo ustedes en tu gestión? Mucho. En comparación con esa visita sorpresa que tuvo la verdad que yo lamento las visitas sorpresa, pero tampoco las combato de una manera radical. O sea, yo creo que fueron una experiencia y nos sirvió de aprendizaje. Y debo decir que el presidente Luis Abinader, ha sido un gran visionario en cuanto a la continuidad del Estado, y ustedes lo saben, ha decidido continuar las obras, incluso hasta de Hipólito del 2000, nos ordenó a nosotros darle continuidad. Y nosotros le damos continuidad a todo lo que se pueda dar continuidad, porque hay muchos que no existen. Hay muchos que están en los libros, pero ya no, tú no pareces una vaca. Por ejemplo, de los proyectos de ganado, que fueron donaciones de vacas, porque eso es otra. Hay que tener mucho cuidado con la gente, hay que entender la psicología de la gente. Cuando tú le das una vaca a una gente, de que para tú cobrársela después, ¿qué va a decir la gente? Sancocho. No, la gente no se la come, pero de una vez la reporta como que se murió. Entonces toda la vaca del FEDA, toda la vaca, que fueron miles, se murieron. Sí. Y no hay un registro de los alcaldes pedales. ¿Cómo eso no hay forma de registrar? Eso no hay cómo encontrar ni las vacas ni la gente. Pero así mismo pasó con el orégano, con la pimienta, con muchísimos otros sectores. Gracias a Dios nos dejaron infraestructura. Miren, y esa infraestructura, no porque la vaca del CEA se agarra, se la comieron todas. Bueno, había un proyecto en el CEA había muchas vacas. En el CEA había más de 10.000 vacas. Había un proyecto, hay que buscarla. Hay que buscarla. Había un proyecto de bambú. Sí, el de bambú no progresó. Después ahora le cuento. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Lo primero es que creamos un departamento de formulación. Señores, cada proyecto que nosotros hacemos lo formulamos. ¿Nace de usted o nace de la gente? No, es un conjunto, es una combinación, pero lo formulamos, lo escribimos. No hacemos proyectos a petición de que, ¿qué ustedes quieren? Porque ese fue el error. Danilo llegaba, ¿qué ustedes quieren hacer? Eso no es así. La gente a veces quiere cosas que no son rentables. Y a veces mucha gente, a Vivato, le decían, pide tal cosa, pide granja de conejos. 29 granjas de conejos, 29. Queda una abierta. Y yo tengo que dar la tristeza de que no he podido abrir las otras, porque no puedo invertir los pocos recursos que tengo en proyectos que no van a ser rentables. El vino de Neiva, dígame. El vino de Neiva es uno de los proyectos de nosotros. Nosotros le donamos unos equipos, 3 millones de pesos le donamos a la bodega Cacique Enriquillo. Yo he hecho mucho esfuerzo, pero el vino de Neiva no está en su mejor momento. O sea, nosotros hemos tenido algunos problemas con el tema del vino de Neiva y los productores se han orientado más a la uva.
a la uva de mesa. Sí. Entonces, aunque se sigue produciendo, el problema de comercialización los dominicanos no lo han aceptado todavía. Tenemos que, es un trabajo. Más fácil se come el conejo. Mire, Con vino. no, el conejo se lo van a comer. Yo lo que he hecho, porque entonces nosotros hemos enfocado en que creamos un departamento de formulación, creamos un departamento de seguimiento y creamos un departamento de evaluación. Por ejemplo, una idea que en ese momento había, no sé si ustedes la han abandonado, era enlazar algunos de esos proyectos con los planes sociales del gobierno y con la alimentación escolar. Eso se hace actualmente, lo hace el Ministerio de Agricultura, tiene una mesa con INAVIE, pero en el caso del FEDA los proyectos no son, vamos a decir, no tienen esos excedentes para tú, porque bienestar estudiantil en un día te consume una cantidad, vamos a decir con un término abominable de recursos. Claro, hay proyectos grandes, por ejemplo los de leche, que nosotros hemos apoyado, que se han apoyado del FEDA, que están vinculados al desayuno escolar, y nosotros sí queremos, porque algunas de las industrias que se hicieron en esa época no fueron rentables. Realmente, hay que decirlo, como todo en la vida cuando comienza, es más la ilusión. Entonces nosotros, después de la ilusión, ¿verdad? Después de la fiesta, entonces llega la realidad. Muchas cosas no eran rentables. De ese aprendizaje, digamos, de ese proceso, ustedes han aprendido muchísimo. qué y qué están cambiando de la formulación. Muchísimo, la formulación. El tema el tiempo del préstamo. El tiempo, la política. No prestar a personas, sino no prestar a entidades. personas, a entidades solamente. Ya no se le da un financiamiento a nadie a nivel personal. Uno que desea proyectos. Pero si falta algo más. No, espérense, la supervisión. Ahora tenemos una estructura de técnicos en todo el país y le damos una asistencia técnica, porque parte de los fallos fue la asistencia técnica. No alterar las asociaciones, nunca decirle metan más gente, ni no. Las asociaciones hay que preservarlas como son y fortalecerlas. Fortalecer la asociación y convertirla en cooperativa. El FED ha creado casi tantas cooperativas como IDECO. O sea, parte de los grupos de nosotros se hacen cooperativas para ser parte. Y también, lo más importante, es la visión. ¿Qué es lo que tenemos que producir? Primero basarnos en lo que la gente produce, porque por ejemplo, ese fue el grave error, el del presidente. Señor, si ellos producen plátano, apóyelo con un proyecto de plátano en Vicente Noble, por ejemplo, que yo fui recientemente, incluso tenían un dinero ahí que no lo habían podido usar, les financiamos un tractor, porque ellos son productores de plátano y de banano. ¿Para qué cambiarlo a pitahaya? No le dio resultado. Entonces, los cambios... ¿Y cara que la pitahaya? Sí, pero eso hay que hacerlo al paso. Los cambios son buenos. ¿Yo proyecto de pitahaya en el este? Sí, en el este, Varios. en Comayasa. No, la pitahaya ha ido avanzando. Y Danilo fue parte de ese boom, igual que Hipólito. Fueron grandes promotores de la pitahaya. Pero las iniciativas y novedades, que yo soy un promotor, eso hay que hacerlo con mucha cuidado y no poner a la gente a sembrar lo que no debe sembrar. Entonces, lo primero que cambiamos fue la visión. Primero, nosotros nos enfocamos en proyectos, lo que yo le llamo macroproyectos, ya no son proyectos locales, porque también eso fue un error. ¿Cómo tú agarras y comienzas a financiar un proyectico aquí, un proyectico aquí, un proyectico aquí, un proyectico aquí, y no ves el mercado? Y no te enfocas en los sectores que realmente necesitan el apoyo y que son realmente rentables. Si se hubieran enfocado en coco y hubieran hecho como nosotros, que estamos sembrando el país entero de coco, señores, entero se está sembrando este país, gracias a la motivación del FEDA que tiene... Coco? De coco. ¿Entero? Entero. Aquí ¿Y no se está puede pasar sembrando como el coco. mango? No, porque es que ahí está la diferencia. El coco tiene mercado. Se industrializa más y hemos hecho más... Es versátil el coco. Y hemos hecho más estudios de mercado. Y el mango es una gran fruta, pero tenemos una competencia de la India y de México fortísima. El coco nosotros somos uno de los países que más posibilidades tiene. Entonces, si nosotros nos Y enfocamos... además de Samaná y María Trinidad Sánchez. El país entero. Óigame, yo creo que, claro, Nagua es la capital del coco, la declaramos así, pero yo creo que en poco tiempo otras provincias le van a alcanzar, porque aquí se está sembrando coco en San Juan de la Maguana, en restauración. Una persona me dice, Ajá. dice y viaje y nada. Me la pusieron en China, solicité ayuda para cría de cerdo y ovejo. No, porque nosotros no estamos apoyando cerdo. Nosotros no estamos apoyando cerdo porque el cerdo está prohibido, el apoyo del Estado por la enfermedad. Okay. Nosotros totalmente. Y los ovejos, nosotros tenemos un proyecto en la frontera. Hemos hecho un proyecto muy exitoso, por cierto, uno de los logros más importantes. Señora, aquí se está comiendo chivo en todos los lados. Eso es de hace poco tiempo para acá. La gente no lo ha evaluado, pero usted va a cualquier restaurante en la capital. ¿Chivo o ovejo? Las dos cosas, son buenas las dos. Ayer, no son iguales. Ayer me dieron en Samaná Grande de Boyá chivo, pero yo creía que era ovejo, pero yo me los comí porque... Se parece, pero no son iguales. No, pero son buenos los dos. Son buenos los dos, claro. Y nosotros promovemos. Entonces,
el cambio principal. Y lo veo donde quiera, arriba un peñón, lo veo. El chivo es más Come de resistente, todo. el chivo es más resistente en cuanto a el agua. Y Lo la usan cosa. para limpiar solares Pero en la capital. muy bueno para combinarlo con los otros sectores, muy bueno. Entonces, lo primero que nosotros hemos cambiado es la visión. Vámonos hacia los cultivos rentables. Señor, el cacao está en su mejor momento y el cacao en República Dominicana nunca ha tenido una crisis grave de sostenibilidad. Entonces vámonos a esos cultivos. ¿Por qué seguir sembrando lo que todos los días? Ayer El cacao necesita extensiones de terreno más. Mira, pero y además, Los predios no pueden ser tan pequeños. no, damos de 10 tareas, no, pero por ejemplo, de 50 tareas en adelante, bien cultivado, ¿Pero cuánto- con una cultura cuántos productores empresarial. tienen 50 tareas? No, 50 tareas es el promedio, 50 tareas es el promedio del tierra del Claro, país. el promedio. Incluso la mayoría... Divide 500 entre No, 15, 20. Mira, incluso la mayoría tiene más de 50. Yo incluso soy de los promotores de que no dividamos la tierra demasiado. Ustedes saben que el minifundio, ¿ustedes se acuerdan de la Constitución de Juan Bosch? Ni el latifundio ni el minifundio. Esa Constitución lo prohibió los dos, porque los dos son malos. La tierra hay que distribuirla hasta que sea rentable, de 50 a 100 tareas. Además, yo soy de los promotores de 300 tareas a 1000 tareas. por productor. Es un predio. Eso es un predio que realmente es sustentable. Pero lo más importante es cambiarle la visión, o sea, cambiar la visión desde incentivar cosas que no son rentables, que son caprichos, que eran también caprichos, porque eso de los conejos fue un capricho, y eso del jengibre, y eso de la cúrcuma, y todas esas cosas, y ese orégano, a ideas que realmente son Luisito sustentables. ya no puede salir a los conejos todavía. Yo soy promotor de los conejos, pero ¿tú sabes cómo lo promovemos? A los jóvenes. Nosotros tenemos un programa de jóvenes emprendedores muy grande, que tiene Eddie, más... productor también. ¿De conejos? No, de otras cosas. Lo que se dé. La producción es lo más lindo, porque incluso yo quiero decirle, miren, Luisín, un ejemplo, la producción también es terapéutica, la agricultura es terapéutica. La agricultura te libera de estrés, te libera del bullicio y te ayuda a, digamos, conectarte otra vez con la naturaleza. Ojalá que todos los dominicanos nos volvamos sembradores, y de hecho en este año nosotros hemos declarado el año de la siembra y hemos puesto como meta sembrar el país entero, como decía Peña Gómez, por los 4 costados. Emilio, muchísimas gracias. Gracias. Muy interesante la conversación contigo. Ojalá venga más frecuentemente Con por aquí. mucho gusto. Se nota que conoce bien tus temas. Vamos a una publicidad, retornamos en breve con César Dargán, el director ejecutivo del CONEP. Un abrazo, mi amigo.